Buenos días, sean todos bienvenidos, paz a ustedes. Qué dicha de estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor en este día. Este, Vamos a iniciar. Antes de iniciar quisiera hacer una oración para que todos estemos con el corazón dispuesto y nuestro espíritu a recibir este alimento espiritual que el Señor tiene para nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar ante tu presencia, por permitirnos estar reunidos, Señor, a todos en un mismo corazón, en una misma unidad y en un mismo espíritu. Padre, te damos gracias porque a pesar de las adversidades y las situaciones, Señor, tú nos mantienes unidos, Señor. Que esta situación que hoy se presenta, Padre, no sea un impedimento para llevar tu palabra a quien más lo necesita. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe el día de hoy a toda verdad, Señor, en la que tú deseas que esa semilla sea implantada en nuestros corazones. Padre, agradecidos estamos, Señor, de estar ante ti y de que tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mi nombre es Angélica Hinojosa, soy de Monte de Dios y agradecida y muy emocionada por estar compartiendo hoy con ustedes. Vamos a ver lo que es Juan, capítulo 3. Abrimos nuestras Biblias. Vamos a dar unos segunditos para estar todos listos. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, ¿os que es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En este pasaje de Jesús y Nicodemo, que nos habla principalmente del nuevo nacimiento, y que tal vez muchos dirán, pues yo ya sé lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Para mí no es nada nuevo. Pues quisiera decirles que para muchas personas sí, es un tema que a lo mejor pensamos que dominamos y pensamos que lo conocemos y que dominamos el tema a profundidad y que a lo mejor no es necesario conocer un poco más, ¿verdad? O dicen, yo lo domino y sé de lo que me están hablando en el tema, pero la verdad es que a veces sí somos faltos de conocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso cuando yo veía este pasaje, la verdad, le voy a ser bien sincera, yo me sentía bien identificada porque, en nuestro caminar con el Señor muchas veces, pensamos
que vamos haciendo las cosas en una forma correcta, y no quiere decir que las estemos haciendo mal, ni que estemos obrando mal ni en mala voluntad, no. Simplemente que a veces nos falta esa chispita o ese empujoncito en el cual nos falta un poquitito más de abrir un poquito nuestros ojos para saber cómo es que tenemos que estar en completa unión con el Padre, ¿verdad? Nos dice en el versículo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué era Nicodemo? Nicodemo tenía él, su postura religiosa era de las más altas. Él ocupaba un lugar importante en el Sanedrín, que era el lugar en el que era como la corte suprema de la ley judía, ¿verdad? Entonces, pues él era una persona a la que todos veían así como que el que tenía todo el conocimiento, o sea, él no tenía falta de nada, ¿verdad? Podríamos decir que si teníamos alguna duda o algo, podíamos acudir a él, ¿verdad? Pero, pues, pues los fariseos, así como de esa época, eran personas que se enfocaban más en el cumplimiento de la ley mosaica, ¿verdad? Más que cumplir espiritualmente con los preceptos que esta conllevaba, ¿verdad? Entonces nos dice que en el versículo 2 dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo vino a Jesús, ¿verdad? Se interesó por él, lo buscó. Quiere decir que él tenía una necesidad. Había algo que él veía en Jesús, que él sabía que tenía falta de eso. Él reconoció a Jesús, pero lo reconoció por sus señales. Él logró, como el pasaje dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, reconocían que Dios estaba con él, pero no lo reconocían a él en sí como el Dios que estaba aquí, como esa parte que él tenía, ¿verdad? De estar obrando en toda su divinidad y toda su autoridad. Ellos no alcanzaban a comprender eso y no lograban a ver esa parte en Jesús, ¿verdad? Lo busca porque, les digo, porque quiere conocer más. Él tiene esa inquietud de saber un poco más. Yo creo en la forma en la que él veía cómo Jesús se desempeñaba y decía, cómo él no teniendo todo el conocimiento para ellos, ¿verdad? Porque ellos a lo mejor eran unas personas que tenían que pasar por ciertos estándares y ciertas escolaridad o ciertas cosas que a ellos les pedían, grados, para llegar a cierto título religioso, ¿verdad? Y ellos veían a lo mejor que Jesús no contaba con todo ese antecedente, más sin embargo, obraba en el plan de Dios, ¿verdad? Obraba conforme al Espíritu, pero era algo que ellos todavía no lograban percibir ni entender. Por eso eran tantas sus dudas yo siento el estarse preguntando que cómo era posible que él llegara con esa autoridad y hiciera milagros y arrastrara a tanta gente, ¿verdad? Hacia él, que se viera movida, ¿verdad? Siguiéndolo. Entonces, otra cosa importante que nos dice es que él lo visita de noche. Lo visita de noche porque, ¿por qué? Porque lo que él no quiere es que, como él siendo teniendo un gran puesto religioso, ¿verdad? Ante el Sanedrín y ante la comunidad, como él, que es una persona pues sabia, inteligente, conocedora de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se va a acercar a Jesús? Entonces lo hace de noche para no manchar su reputación, ¿verdad? Para que los demás no se dieran cuenta, porque pues a él, hasta cierta forma, él tenía miedo, y pues le iba a afectar, ¿verdad? El otro punto es que nos dice que Nicodemo, lo que les comentaba, reconoce que Dios está con Jesús, pero no lo reconoce en sí como Dios, ¿verdad? Qué difícil ha de haber sido para él, poniéndonos nosotros en el lugar de Nicodemo, a ver, reconocer que tenía que buscar a Jesús y reconocer que Jesús era una persona ante los ojos de ellos sin conocimiento, como les digo, como el que ellos contaban, mas sin embargo no entendían cómo él, a
mejor desempeñaba toda su vida y todo su ministerio, era algo para ellos inexplicable. No lo entendían, ¿por qué? Porque Jesús era guiado por Dios, ¿verdad? Era Dios en sí mismo y era guiado por el Espíritu. Era algo en lo que ellos estaban faltos. Ellos llevaban una vida a base de obras y en la actualidad vemos que pues en muchas situaciones o en muchas personas sigue siendo la base, ¿verdad? Muchos pensábamos antes que era a través de las obras como podíamos llegar a agradar a Dios y la verdad es que no. El Señor lo que busca es nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Que ofrezcamos nuestro corazón a Él, que desnudemos nuestra alma, que mostremos nuestro corazón tal como es. Y en el momento en que nosotros obtenemos ese perdón, nos llenamos de gozo y podemos entrar en el reposo de nuestro Señor. Es tanto el gozo que nosotros podemos sentir que es lo que nos lleva a actuar al servicio a Él por amor, ya no por obtener un lugar en alguna parte o por decir, ay, hice estas 3, 4 cosas, ya estoy bien con Dios por el día de hoy. No, lo hacemos por amor a Él, porque sabemos que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros y Él pagó por todos nuestros pecados. Y ese regalo es el regalo que nosotros inmerecidamente obtenemos de Él. No nos lo merecemos, mas sin embargo Él nos los da. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto y nos quiere tanto que Él nos perdona todo y hace que todas esas cosas viejas pasen para darnos una nueva personalidad y una nueva identidad, ¿verdad? Son las cosas que Nicodemo no lograba comprender porque él las veía en un sentido literal y estaba cerrado al conocimiento que él tenía, ¿verdad? En el versículo 3 nos dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué importante esto, ¿verdad? Porque yo creo que esta es la palabra clave de muchas cosas. O sea, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El lugar en el que Dios gobierna, en el que todo es ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya todo es para el gozo de nosotros y el Señor se complace en nosotros y nosotros en agradarle a Él, ¿verdad? ¿Qué es nacer de nuevo? Es cambiar nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, tomar la nueva identidad que Dios nos da como sus hijos, ¿verdad? Como nos dice Pablo, ya no vivo yo en mí, sino que vive Cristo en mí, porque ya no hacemos las cosas por nosotros. Si nosotros actuamos de una buena forma o actuamos de alguna forma diferente a la como que nosotros éramos, no es porque nosotros lo queramos hacer ni porque somos demasiado buenos. Es porque Dios con su Espíritu Santo está obrando a través de nosotros. Y no nos debemos de gloriar de que somos nosotros las buenas personas. La verdad es que es el Señor el que obra a través de nosotros, el que hace ese milagro en nosotros. Solamente Él lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer. Hay que tener una transformación del corazón, la cual solo puede ser hecha por Dios. Es un regalo hecho por Él, en el que obra Él, y solo Él sabe en qué medida y a cada quien lo da, ¿verdad? Para algunos pudiera parecer demasiado fácil y lo pueden entender demasiado rápido, ¿verdad? Pero algunos dicen, pues yo sí logro comprender esa palabra, ¿verdad? No se me complica. Qué bueno, gloria a Dios. Y tú puedes ser ese tipo de personas que nos pueden ayudar a los demás. Por eso Dios te da ese conocimiento, por eso Dios te da ese bautismo espiritual para que tú seas fortalecido, para que tú tengas ese crecimiento, pero aparte para que apoyes a los demás que necesitamos estar en el camino y que de repente no sabemos cómo andar, porque cuando tenemos un nuevo nacimiento, digo, pues la palabra misma lo dice, aunque seamos personas físicamente grandes, pues andamos como los bebés, ¿verdad? No sabemos por dónde vamos y tambaleamos y necesitamos que nos vayan diciendo, por aquí sí, por aquí no, la forma de orar es esta. Mira, así es como te tienes que dirigir al Señor, porque la verdad es que a veces cuando empezamos en el camino no encontramos la manera y lo hacemos a veces
pues nos dejamos llevar, ¿verdad? Como debe ser, pero también necesitamos saber muchas veces cómo meditar la escritura, cómo reflexionarla. Entonces, todo ese tipo de situaciones, las personas que ya tienen ese conocimiento y que ya están, bien sólidas en todo esto, hay que ayudar a los que nos falta un poco más, ¿verdad? A los que están faltos en el camino, ¿verdad? Entonces, puede ser que muchos tengamos esa facilidad y puede ser que muchos tengamos esa dificultad como Nicodemo, que se nos dificulta dejar nuestra autoridad sobre nuestra persona, nuestros pensamientos, sobre el control de nuestro corazón y nos rehusamos a actuar de una forma diferente, porque esa es la verdad, ¿verdad? Hasta el momento en el cual nos sentimos totalmente desprotegidos, totalmente desamparados, es cuando volteamos el rostro al Padre y le decimos, Señor, ayúdame porque ya no puedo con esta situación. Ayúdame con mi carácter, que no me ayuda a ser empático con las demás personas. Ayúdame a entender la forma en la que cierta persona actúa porque yo no puedo. Ayúdame a controlar todas mis deficiencias. Ayúdame, Señor, a no exaltarme en situaciones en las que no ameritan o en las que situaciones que para las que mí sí ameritan, pero no lo debiera hacer. Ayúdame a controlar mis ansiedades, mis aflicciones, mis afanes. Entonces, en ese momento en el cual nosotros acudimos ante Él, el Señor obra ese cambio. El Señor hace ese cambio en el corazón, pero esto es algo que es a través del poder del Espíritu Santo. No es algo que nosotros digamos, es que yo me postré ante Él, yo hice esto y el cambio fue a través mío, porque yo me acerqué. No, créanme que hasta el acercarnos al Señor es voluntad de Él y es impulsado por el Espíritu de Él para que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Entonces, todo ese cambio tan maravilloso que se da y esa transformación que se da en nosotros es un milagro que solamente Dios puede hacer, solamente Él. Es un regalo que Él nos da. Desafortunadamente, muchas veces no estamos, no es que no estemos preparados, ¿verdad? Porque yo creo que no necesitamos preparación, para recibir el Espíritu Santo. Yo creo que el que si supiéramos lo que vamos a recibir, estaríamos ansiosos y a lo mejor anduviéramos detrás de eso, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces por nuestra misma humanidad nos es difícil cambiar nuestra forma de ser. Y como lo dice la misma escritura, o sea, no es por nosotros y nosotros con nuestros mismos medios no lo vamos a lograr nunca. Es un milagro que solo Dios obra a través del Espíritu Santo. Y Él lo da en la medida que Él desea. No nos explicamos cómo sucede ni cuándo sucede. El caso es que el milagro está obrando en nosotros. Y empiezan a pasar situaciones con nuestra persona cuando ese cambio es dado que no nos explicamos porque ahora actuamos de una manera diferente, ¿verdad? Nos dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo, o sea, asegurándole, o sea, te estoy asegurando y te estoy afirmando que tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Y que tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. En el agua con el bautismo de fe, el paso de fe que damos hacia el exterior, ¿verdad? Aceptando y demostrando ante la comunidad que el Señor ha entrado en nuestro corazón, que va a haber una transformación en nuestra vida, ¿verdad? Y sobre todo con el arrepentimiento, ¿verdad? Esa es una parte muy importante, ¿verdad? Y del Espíritu, le dice, no te maravilles, o sea, no te asombres. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. Si tú quieres entrar en el reino de los cielos, es necesario que te arrepientas, que des ese paso de fe. Y es necesario, lo más importante, que nazcas de nuevo, que te dejes guiar por el Espíritu, ¿verdad?
le dice, aquí me gustaría hacer, así como que un paralelo con lo que es Marcos 2:22, ¿verdad? Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde, el vino también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Los odres viejos representan las viejas costumbres que nosotros teníamos, o en ese tiempo para Nicodemo las viejas costumbres de los fariseos, las antiguas formas de pensamiento y de conducta, ¿verdad? Hay que desechar eso, ¿verdad? Porque si Dios nos va a dar un corazón, nos va a dotar de su Santo Espíritu, no podemos tener un corazón lleno, manchado, con culpa, ¿verdad? O sea, tiene que estar en un lugar nuevo, un lugar en el cual Él se glorifique, en el cual nosotros estemos santificando día a día, en el cual esté gozoso Él de habitar en Él, porque Él está habiendo una transformación y creando una nueva persona en nosotros con el día a día, ¿verdad? Los odres nuevos es lo que necesita el Señor, corazones dispuestos, que sean sanos, receptivos ante las enseñanzas, personas dispuestas y con actitud, porque podemos haber muchas personas que tengamos muchas aptitudes, pero no tenemos la actitud. Entonces, pues qué padre que tenemos todo eso, ¿verdad? Pero no lo ponemos al servicio del Señor, pues hermano, es tiempo de que usted retome, ¿verdad? Sus fuerzas y diga, esto que yo tengo, digo, porque todos tenemos un don, todos tenemos algo que ofrecerle al Señor, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros con ese nuevo nacimiento y con ese entusiasmo y esa chispa que nos mueve por dentro, ese fuego, nos movamos a ponernos al servicio del Señor y dar testimonio de la obra que Él está haciendo en nosotros, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor no cuentan con la aptitud, pero cuentan con toda la actitud y el Señor los dota de todo para servir, porque son las personas que Él está esperando, las personas que dicen, yo aquí estoy, Señor, heme aquí dispuesta a lo que tú desees hacer con mi vida. Y uno se maravilla, la verdad, de lo que Dios puede lograr en cada uno de nosotros, ¿verdad? Créeme que en estos tiempos, aunque nos parezca descabellado, muchos estamos teniendo un nuevo nacimiento. Tal vez habíamos varios Nicodemos, ¿verdad? Que hacíamos todo, cumplíamos todo, ¿verdad? Porque, digo, puede ser y a lo mejor hasta uno mismo nos puede haber estado pasando que podemos estar alabando al Señor. Y mientras estamos en el culto, mientras estamos en la congregación con los hermanos, nos llenamos de emoción y nos llenamos de todo ese pan espiritual que el Señor nos da. Pero conforme pasen los días, vamos decayendo y vamos decayendo y vamos decayendo. ¿Qué pasa? Fue momentáneo. Entonces necesitamos reavivarnos, necesitamos ver de qué estamos siendo faltos y decirle, Señor, heme aquí, obra en mí, cámbiame, transfórmame, Señor, yo quiero servirte, quiero dejarme dirigir por ti. Quiero que tú seas el capitán de mi vida, solo en ti, Señor, porque somos de ti y para ti. Hay que entender que en este mundo al que nosotros vinimos, no vinimos a nada más a vivir y decir, ay, sí, o sea, vine a destacar, a tener una profesión, a ser muy buena en ciertas cosas, ¿verdad? Sí, es parte indispensable y complementaria de nuestra vida, pero la parte esencial para la que nosotros vinimos a este mundo es por, como dice aquí, a nacer de nuevo, porque esto termina y es temporal. Y nosotros si nosotros damos ese paso y nacemos de nuevo, vamos a obtener la vida eterna con Él. Y es algo que nunca va a terminar. Es un gozo en el cual nosotros siempre vamos a estar con Él. Entonces venimos aquí para dar ese paso, para santificarnos, para lograr esa comunión con Él. Es como si nos dijeran, como dicen los chavos de ahora, ¿verdad? La prefiesta o el prefestejo, ¿verdad? Pero es eso, es el
Pues sí, el prepararnos para la vida eterna. Porque a lo mejor cuando de chicos muchas veces oíamos que Cristo va a volver a venir y que la segunda venida y que va a llegar. Y a lo mejor antes, digo, porque yo cuando era más chica, ¿verdad? Lo escuchaba y como yo digo, pues todavía no estaba en los caminos del Señor como Él me conduce ahora, ¿verdad? Y tal vez a muchos nos pasó como a mí, que yo lo escuchaba y me llenaba de temor, ¿verdad? Y decía, y van a pasar ciertas cosas. Y cuando tú conoces la escritura, te das cuenta que es una bendición que el Señor vaya a venir, que es una bendición, que sí vamos a pasar por tribulación, que sí van a pasar cosas que a lo mejor a nosotros en nuestra humanidad no quisiéramos que pasaran y que dices, ay Señor, o sea, ¿cómo? Pero cuando conoces la escritura sabes que es el final de un buen comienzo. Sabes que es el final para llegar a otro paso mucho mejor. Y dices, no importa que tenga que pasar por eso, porque voy a llegar al lugar donde está mi Dios, voy a llegar al lugar donde voy a estar con Él, donde lo voy a estar adorando, donde lo voy a estar alabando, donde si el gozo que siento ahorita estando aquí en este mundo es algo inexplicable y es algo que me mueve a hacer cosas en las cuales yo jamás por mis propias fuerzas haría, imagínate en un lugar allá. Entonces, ¿verdad? Es algo que que no podemos, explicar, ¿verdad? Dice también en el versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué fuerte, ¿verdad? O sea, imagínense que nos acerquemos, o sea, para empezar sería maravilloso acercarnos a Jesús, ¿verdad? Pero que Él le diga a Nicodemo, o sea, ¿cómo tú me preguntas eso si tú eres un maestro de Israel, tú tienes el amplio conocimiento y no lo sabes? Porque Nicodemo pensaba que él sabía las cosas de Dios, ¿verdad? Las sabía, pero no lo conocía. No se dejaba guiar por su espíritu. Él tenía su mentalidad, que era a través de obras y a través de cosas externas que ellos tenían que demostrar. Y Jesús con este pasaje le está diciendo, viaja a tu interior, mira tu interior, no mires el exterior, no mires lo que le tienes que mostrar a los demás, lo que hay dentro de ti, lo que nadie ve, lo que nada más yo puedo ver. Es lo que Jesús le quería dar a entender a él. Y esta parte que yo ahí me quedé un poquito de tiempo detenida cuando estaba meditando esta parte y le decía, Señor, ayúdame porque no entiendo esa parte que me dices, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y yo trataba y yo decía, no, pues ya estoy como Nicodemo, ¿verdad? Porque no entiendo. Pero no, la verdad es que el Señor es maravilloso y es impresionante la forma en cómo Él nos abre nuestro entendimiento y Él nos dota de todo ese conocimiento porque solo Él lo puede dar. No es por nosotros que entendamos la escritura ni que podamos estar hoy aquí hablando delante de ustedes. Todo es obra de Él, ¿verdad? Entonces, no podemos explicar cómo las personas nacen del Espíritu porque no saben cómo pasa, ni cuándo pasa, ni cómo sucede. Lo único que saben es que se están dejando llevar y es algo que sucede día a día y se dejan guiar por Él, ¿verdad? Se dejan llevar por Él, o sea, ya no se resisten a ellos ser la autoridad y el control de ellos mismos, ¿verdad? Actúan de otra forma, ¿verdad? El viento sopla donde quiere para nosotros porque es Dios ahora el que nos dirige. Envía sus influencias donde y cuándo y a quién y en la medida en la que a Él le plazca, ¿verdad? Y es algo que a lo mejor nunca vamos a entender, que quisiéramos, pero no, desde ahorita les digo, ni busquen ni traten de encontrar porque no vamos a encontrar, ¿verdad? Y el Señor es sabio y Él es el único que tiene el control y dominio de todo, ¿verdad? Y de eso podemos estar confiados y seguros. Y aunque las causas están ocultas de todo esto que pasa en nuestro interior, los efectos son evidentes. ¿Cómo? A través de los frutos.
Cuando, cuando a mí me impresiona la forma en la que a veces yo trabajo con grupos grandes de personas, ¿verdad? Y varias personas tienen que acudir a mí para pedirme ciertas cosas. Y antes era de yo del tipo de persona de que se acercaban conmigo y ya llega un punto en el que es tanto el estrés o la carga de trabajo que tienes que a cierta hora del día ya volteas así con cara de, ¿y ahora qué? Esa era antes mi forma de ser. Cuando el Señor empezó a obrar en mí, había algo en mi interior que ahora cuando lo razono y lo medito y lo recuerdo, la verdad es que a veces uno hasta dice, Señor, ¿es en serio? Porque tú, ahora me llegan a lo mejor 5 personas y dices, wow, todos quieren todo al mismo tiempo, ¿verdad? Quisiera, pero no puedo. Y en tu interior hay algo que te dice, te vas a enojar, no te enojes, sonríe. Pregúntales, qué va a querer cada quien. No te puedes enojar, tienes que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en ti, ¿verdad? Y no es que ellos tengan que saber, ¿verdad? Si Dios está en ti o no está en ti, o sea, es algo interior entre tú y el Señor. Es dejar que el Espíritu te vaya guiando, porque muy fácilmente yo podría decir, ay, ahora, a ver, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Bueno, al rato les atiendo, ¿verdad? No, es ahora decir, a ver, los 5 quieren, ok, a los 5 les voy a atender, nada más que a ver, ¿tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas? Ok, estas 3 son más urgentes y estas 2. Entonces, ¿qué haces? Dices, primero voy a atender a él y luego a él y luego a ustedes 2. A todos los voy a atender, nada más que primero ellos, es prioridad, y luego ellos, ¿verdad? Y la verdad es que cuando termina el día, tu satisfacción es mucho más. ¿Por qué? Porque dices, Señor, realmente, o sea, no era necesario ni que me enojara, ni que me molestara, ¿verdad? Al contrario, atiendes a tus compañeros con gusto, ellos también se van gustosos, se van tranquilos y no creas ese ambiente tenso, ¿verdad? De chin, ya le dije, y ahora hasta a ver a qué horas me ayuda, o a ver, no, o sea, estamos para ayudarnos, para ser serviciales, pero ¿a qué voy con esto? Que ya no eres tú. Está esa vocecita interior que te dice, no te vayas a enojar, ¿verdad? No mires así, no voltees. Déjate llevar y esa es la forma en la que nosotros vamos restando autoridad sobre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar, nos dejamos llevar, ¿verdad? Es como cuando yo en una ocasión me tocó, digo, hay personas que yo creo que a cualquiera nos toca conocer ese tipo de personas, ¿verdad? Que son de bendición para nosotros porque pasan por situaciones muy difíciles y muy adversas y nosotros en nuestra humanidad, ¿qué es lo primero que decimos? No es justo, no es justo, o sea, no es justo que a él le pase eso. Oye, ya es la tercera, cuarta vez que pasa por una situación y otra vez. Y lo primero que a lo mejor las personas que no están en Cristo dirían, oye, y eso que está en el camino de Dios, imagínate si no. Pero no significa que porque estemos caminando de la mano de Jesús no nos van a pasar situaciones. No significa que seamos exentas y que digan, ay, ellos van a estar en este lugar privilegiado y no les va a pasar nada. No. Pero te digo algo, yo me maravillo con esas personas porque a veces cuando tú les quieres dar una palabra de aliento y dices, ay, es que ya van varias situaciones y ahora ya no sé ni cómo hablarle ni cómo decirle, quisiera dar una palabra de aliento, pero nosotros en nuestra humanidad ya no tenemos para darle una palabra de aliento porque sentimos que se nos agota, se nos acabó el stock. Pero, ¿qué pasa? Te acercas a ellas, dices, bueno, pues aunque sea un abrazo, ¿verdad? Que sientan que estoy con ellos. Y es muy bueno, la verdad. Pero te maravillas cuando ellos te dan el consuelo a ti, cuando ellos son los afligidos. Dices tú, wow, o sea, ellos son los que están pasando por la situación y me están ministrando a mí, o sea, ¿cómo? ¿Sabes por qué? Porque tendemos a actuar nosotros
en nuestra forma de ser, ¿verdad? En nuestra forma de ser habitual, como dice aquí, nos dejamos llevar por la carne porque carne es. Y ellos reaccionan de una forma espiritual. ¿Qué pasa con ellos? No es que no les duela, no es que no se sientan afligidos, no es que no, que cuando hayan perdido ese ser querido o hayan pasado por esa situación adversa o esa situación económica o ese trabajo, no es que no les duela ni que no digan, no, pues así, ¿verdad? Así pasa. No. ¿Sabes qué pasa en ellos? El espíritu está reaccionando. Y ellos responden de una forma espiritual. ¿Y qué hacen? Se lo entregan al Señor. Aún y con su dolor y con todo lo que ellos puedan traer, ellos ¿qué hacen? Señor, te sigo alabando, te sigo bendiciendo, tus planes siempre van a ser más perfectos que los míos, porque ellos conocen al Señor, saben, en su sabiduría saben que lo que ellos pasen siempre va a estar, siempre va a ser mejor lo que Dios sobre nuestra vida que lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el Señor me permitía ver eso, la verdad es que yo me sentía así, miren, porque dije, wow, o sea, qué tan puro ve el Señor esos corazones. O sea, la forma en la que Él los ve, o sea, esa disposición, esa entrega y más que esa confianza que ellos tengan, el amor con que el Señor los recibe, el agrado, cómo Él se complace. No quiere decir que a Él le guste que pasemos por situaciones adversas. Obviamente no, el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros, pero obviamente vamos a tener que pasar por ciertas cosas, ¿verdad? Y algunas son bajo la voluntad de, todo es bajo la voluntad de Él, pero en unas a lo mejor sí a través de Él y otras pues por situaciones que nosotros provocamos, ¿verdad? Porque después le andamos echando culpas a tanto al Señor como al enemigo cuando ninguno de los dos tiene nada que ver y todo es culpa nada más de nosotros, ¿verdad? Pero el Señor la verdad que yo me maravillaba y yo decía, o sea, esto que les voy a decir, la verdad es que es bien fuerte, ¿verdad? Bueno, para mí fue fuerte porque era decir, qué tan puro es el corazón de ellos y cuánto me falta de mí para llegar a eso. Porque a lo mejor en nuestra humanidad nosotros, por más que estemos en el camino, a lo mejor sí nos ha tocado situaciones y sí no hemos reaccionado de una forma espiritual. Hemos reaccionado de una forma de, ¿y por qué a mí? ¿O por qué le tuvo que pasar eso a mi hermana? ¿O a mi papá? ¿O a mi mamá? ¿O a mi hijo? ¿O a mi esposo? O sea, y nos sentimos con el derecho de reclamarle al Señor y de preguntarle y de cuestionarlo. Y sí, o sea, hasta eso el Señor nos los permite y nos dice, ven a mí, descarga y descansa en mí y a lo mejor Él acepta que vayamos y le digamos, es que ¿por qué? Y tratamos de entender y la verdad es que no lo vamos a entender. Entonces cuando yo veía eso decía, wow, o sea, me falta mucho para llegar a ser, para llegar a tener el corazón limpio y puro que tiene esa persona. Porque no le cuestiona nada al Señor, continúa, sigue, avanza. Él sabe que le duele y el Señor sabe que su corazón está entristecido, pero el Señor se complace y se llena de saber que ese tipo de personas, a pesar de las adversidades, están en Él y reaccionan de una forma espiritual, que es lo que Él espera de nosotros, ¿verdad? Y cuando yo meditaba en eso, me recordé del pasaje de Mateo 25-23, que dice, su Señor le dijo bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Es eso, hermanos. Que cuando nosotros somos fieles al Señor en cualquier situación, ¿qué pasa? Reaccionamos de una forma espiritual. Nuestra alma sigue descansada y reconfortada y sigue teniendo ese gozo en Él.
porque ya no son las situaciones, sino es el Señor el que nos fortalece, el que nos levanta, el que nos renueva, el que nos sana, el que nos impulsa a seguir adelante, el que nos mantiene vivos, o sea, porque como dice la Escritura, o sea, la carne es débil, pero el Espíritu es el que nos levanta, el que nos aviva, el que no se debilita, ¿verdad? Porque es el que es de Dios, ¿verdad? Entonces, me llevaba yo también cuando meditaba en este tipo de personas que son tan bendecidas y que son de tanta bendición para nosotros, o sea, ver la pureza de cómo el Señor ve sus corazones y de cuánto, dices tú, cuánto va a poner el Señor en sus manos, va a confiar en ellos por la pureza de su corazón, por su sentido espiritual que ellos tienen ante Él, ¿verdad? Y veía el pasaje de Jeremías 17, 7, 8, que dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Aunque pasen por tribulaciones y aunque pasen por N situaciones, esas personas siguen dando fruto y la prueba está en que tú les vas a dar una palabra de aliento y los que vienen dando la palabra de aliento son ellos a nosotros, ¿verdad? Y son personas que siempre las ves fortalecidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ellas. ¿Por qué? Porque ellos no se resisten a Él y dejan la autoridad que ellos tienen sobre su persona para dejar que Dios actúe en ellos. Perdón. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? En esta parte vemos que Nicodemo no quiso renunciar a lo que él tenía, ¿verdad? La autoridad y control en sí mismo y descansar y dejarse llevar por Jesús. Él quería seguir todavía al control de él. Está como la parábola de lo que es el joven rico, ¿verdad? En Marcos 10, 17, 30, que se acerca a Jesús y le dice, Señor bueno, algo así, y le dice, nadie es bueno más que Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Verdad? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos, honra a tu madre, honra a tu padre, todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y el chico le dice, todo eso hecho desde chico. Y volvemos a lo mismo, las obras. Entonces Jesús le dice, deja todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. Y él se fue triste. O sea, no quiso renunciar a eso, ¿verdad? Se le hizo difícil, ¿verdad? No quiso cegar a Jesús, no quiso dejarse guiar por el Espíritu, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? A veces pensamos o creemos haber nacido y la verdad es que aún no lo hemos hecho. Este pasaje nos invita a dar una revisión hasta a nuestro interior, porque a veces estamos de un extremo a otro, ¿verdad? Hacemos obras y no tratamos a la gente conforme al Espíritu, ¿verdad? A veces hay personas y yo me cuestionaba y me preguntaba y decía, ¿cómo es? Porque hay personas que te dicen, ¿verdad? O sea, yo hago esto, yo hago oración, yo dono una hora voluntaria, ¿verdad? O sea, ya no es ahora resulta que le donamos al Señor una hora, ¿verdad? Dono una hora voluntaria de oración, ¿verdad? Acudo a misa, tengo un grupo de esto, ¿verdad? Pero las ves en su diario vivir y dices, ¿cómo puede ser posible? O sea, no hayas ese enganche, esa comunión que dices tú, que puede tener y la forma en la que trata a los demás, ¿verdad? Porque es lo que nos decía Jesús, o sea, amarás a tu Dios, que es uno de los más grandes mandamientos, y amarás a tu prójimo. Ahí es donde nosotros damos testimonio de que Él está con nosotros. Entonces podemos hacer muchas cosas, pero si no tratamos bien a los demás, pues pensémosle tantito, ¿verdad? Yo creo que es más importante
ser buenos con los demás, ser ese grato perfume, esa grata presencia que cuando que las personas tengan esa parte de nosotros, que se sientan a gustos, que se sientan reconfortados con esa confianza de llegar ante nosotros, ¿verdad? Que no sientan de que china y voy con ella y sabrá Dios cómo me vaya a ir, ¿verdad? Y está el otro extremo en el que hay personas en las que me ha tocado conocer, en las que a veces dicen, no, pues con el tiempo te das cuenta que están en el camino, ¿verdad? Y luego les dices, oye, pero ¿y por qué no dices, verdad? O sea, digo, y no que lo tengas que andar anunciando, ¿verdad? Pero cuando ya tienes una confianza con esa persona y hay una amistad, dices, bueno, al menos yo así soy, ¿verdad? Que siempre quiero, me dice una amiga, tú todo quieres, ¿verdad? Y sí, pues la verdad es que sí, todo quiero. Y si es del Señor, pues más. Pero yo cuando sé que una persona está en el camino del Señor, a mí me gusta que las personas me compartan, a mí me gusta aprender de los demás, a mí me gusta escucharlos, ¿verdad? Y cuando noto que alguien tiene todo ese tesoro en su corazón y digo, wow, o sea, ¿y por qué no decías? Y luego te topas con que te dicen, no, es que no digo porque como no doy buen testimonio, entonces no quiero ser piedra de tropiezo para los demás. Wow, qué considerados. No, no, o sea, no nos escondamos por no ser piedra de tropiezo, o sea, no, cambiemos para dar un buen testimonio y ayudar a los demás. La verdad es que, y a veces, ahí es donde entra el trabajo de los que, pues, podemos ayudar, ¿verdad? Hasta que, no digo que seamos sabios ni que lo tengamos todo, ¿verdad? Pero le pedimos sabiduría al Señor para decirle a esas personas, oye, porque hay personas, la verdad es que cuentan con tanto dentro de ellas que dices tú, oye, no es posible, o sea, y que te estés deteniendo por eso, que eso te esté deteniendo, o sea, parte de tu forma de ser que tú no quieres abandonar, pero puede ser aún de mucha bendición para los demás. No. Y más ahorita, o sea, en estos tiempos en los cuales el Señor nos está haciendo una segunda llamada y nos está diciendo, ¡hey! Al corriente, sus lámparas bien encendidas con aceite, ¿verdad? Que no se les acabe. O sea, no pensemos que porque hacemos ciertas cosas o porque dimos un paso de fe externo, ya lo tenemos todo, ¿verdad? Hay que nacer del agua y del espíritu. Son las dos cosas y van de la mano, ¿verdad? El espíritu nos confronta a dejar nuestra antigua forma de ser. Antes, siempre hay una voz que nos dice, ¿verdad? Como les digo, que nos refrena, ¿verdad? Ya no seas así, sé de esta manera. Este, porque es maravilloso, la verdad, la forma en que cuando te dejas llevar por el espíritu, cómo tú vas cambiando y te asombras. Yo antes siempre tenía la razón y ahora también. Yo antes era de las que yo, o sea, y es esto, y es verde, ¿verdad? Y no cambia. Pues ahora ya no pasa nada si es morado y es azul, es rojo, y si todos quieren ser de todos colores, pues también, ¿verdad? O sea, ya dices, no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? Y te maravillas en la forma en la que antes alguien te decía algo y lo primero que hacías es defenderte o salir a defender tu punto de vista y hablar y yo también y no, eso no, y a veces ni teníamos nada que ver y ahí estábamos opinando el tema, ¿verdad? Y ahora es sorprendente cómo hoy es que todos hablan y tú así, mira, y te preguntan algo y tú sonriente, ¿por qué? Porque en tu interior dices, ni para qué, ¿verdad? O sea, ¿para qué opinas en temas que a lo mejor no te conciernen, en temas en los que no vas a edificar, en temas en los que a lo mejor vas a contribuir a afectar la reputación de una persona o vas a dañar a una persona, ¿verdad? Porque acuérdense que no se mata nada más físicamente, matamos más de palabra al hablar mal de los demás, ¿verdad? Entonces, para mí sí fue así como que cuando el Señor así era,
era impresionante, o sea, sentía que los labios se me pegaban, ¿verdad? Cuando no hablaba, y hasta la fecha a mí me maravilla porque ha habido situaciones en las que el Señor me dice, o sea, no hables, no es necesario. Y ha habido situaciones en las que la gente a veces es injusta y te ataca, ya sea en lo laboral o personal, y tú a veces nada más así con la sonrisa de qué lindos todos, ¿verdad? Y no dices nada, pero ¿por qué? Porque en tu interior dices, Señor, yo sé que tú vas a obrar, si no es ahorita va a ser después, y no hay necesidad de que yo entre a confrontar a nadie, y así es. Me han tocado situaciones en las que en el mismo momento el Señor actúa a través de las demás personas, y yo me quedo así de que, wow, o sea, no hubo necesidad ni de que hablara, ni de que me manifestara, o sea, porque el Señor en las demás personas puso, ¿verdad? Entonces, no es necesario que nosotros que queramos tomar el control de las situaciones, las cuales deben de estar siempre todas al control de Él, ¿verdad? Dejarnos de llevar por su espíritu. Entonces, yo lo que te invito a que si tú sabes cómo orar, cómo compartir, cómo reflexionar y meditar los pasajes bíblicos, ayudemos, ayudemos a los demás en este caminar. Ayudemos a los demás, porque a veces damos por entendido que las personas saben hacer las cosas o que no necesitan o no, decimos, no, pues yo así estoy bien y yo ya lo sé, ¿verdad? Oye, no, Dios no te lo dio para que tú te lo quedes. Perdón, a lo mejor va a decir el Señor, ¿por qué les estás diciendo eso? Pero es la verdad, Él no te lo dio para que tú te lo quedes, Él te lo dio para que tú lo compartas y para que seas de bendición de los demás, y ese sea de bendición a otro más, ya otro más, ya otro más, ¿verdad? O sea, es como les decía yo la vez anterior también en un tema que compartíamos, ahora con todo esto de la pandemia, de todo esto, que nosotros tenemos una alacena espiritual, no nos podemos quedar con ella. Así es esto, o sea, alguien que van haciendo de nuevo y como les decía, o sea, físicamente pues tú los ves y estamos grandotes, ¿verdad? Y el Señor ha sido demasiado bueno con nosotros, ¿verdad? Pero pues tenemos que aprender a caminar en la fe, y si hay alguien que nos puede ayudar, digo, la verdad, yo me maravillo cuando oigo a las demás personas hablar de la palabra de Dios. Digo, a veces ya se van y yo no quiero ni que se vayan, ¿verdad? Yo quiero que sigan y sigan hablando porque les digo, es maravilloso, o sea, es como abrir un cofre y ver así, hasta sientes que resplandece de todo lo que hay en ellos porque es todo lo que el Señor ha dispuesto en ti, ¿verdad? Y desafortunadamente me ha tocado, así como hay personas que te comparten y que te dan todo lo que ellos tienen y que es de mucha bendición, desafortunadamente me ha tocado en el camino con personas que saben mucho y no sé si no quieren o tienen miedo o qué es lo que sienten, pero no lo hacen. Y les dices, oye, estás llena, o sea, dame un poco de lo que tú tienes. Y todavía las ves así como que es que no. Mande, déjense llevar, déjense fluir, hermanos, ¿verdad? Entonces yo te invito a que ayudemos a los demás, a que seamos esa parte edificante, ¿verdad? Con los que más lo necesitan. Hay personas, porque yo fui de esas, que no decíamos por vergüenza, ¿verdad? Que necesitábamos que nos ayudaran. Pero pues llegó un momento en que ya no pude más y levanté la mano y pobre de mi pastor, ¿verdad? Porque le hacía preguntas y preguntas y él sabe, ¿verdad? Que no me detenía con nada, ¿verdad? Y yo es lo que les digo muchas veces cuando tenemos las reuniones con los chicos en los estudios. Pregunten, pregunten y no se queden con ninguna duda, porque yo lo viví y la verdad que yo lo viví en el aspecto no de quedarme con dudas, yo lo viví en el aspecto de que yo era bien preguntona. Pero es edificante, o sea, te nutres y pues todo lo que no sabes lo entiendes y lo comprendes y te llenas y dices tú, pues no nada más para mí, o sea, también para el día de mañana darlo a los demás. O sea, si el Señor me lo dio a mí, me sanó a mí y me ayudó a mí, pues ahora yo también voy a hacerlo por amor a Él con los demás, ¿verdad? Llegó un momento en que yo sí le tuve que decir al Señor,
perdón, hermano, no tengo que confesar, pero sí le dije, a ver, necesito que me expliques con peras y manzanas, porque yo nada más en esto estoy bien torpe y no entiendo. Así. Yo creo que el Señor debe haber dicho, ay, mijita, o sea, ya llevas años, y no logras entender esta parte. Y yo, pues, no, o sea, y a veces no es que no lo entendamos, es parte de nuestra necedad y nuestra terquedad de no querer salir en donde estamos, ¿verdad? Y como les digo, queremos seguir conservando la autoridad sobre nosotros, el control sobre nosotros, y pues no es así, ¿verdad? Y en el momento en que yo le dije al Señor, o sea, en serio, o sea, necesito, casi creo, que vengas y te sientes conmigo y me abras así. Aquí dice esto y es por esto y por esto. Ah, sí, hermanos, o sea. Y pues sí, el Señor, gracias a Dios, digo, porque Él es demasiado bueno y nos ama tanto, que me tuvo que decir, así, Angélica, así de sencillo, así es por aquí, pero tú decidiste irte por acá, porque como tú crees que siempre tienes la razón, ¿verdad? Y buscas, es parte de lo que yo he ido aprendiendo y trabajando, ¿verdad? Ser más paciente. Entonces, me dijo el Señor, pues tú quieres respuestas rápidas, las sostuviste rápido, nada más que para llegar al camino ¿verdad? Era por acá por donde yo te decía. Y tú te decidiste ir por allá. Los dos llegaban al mismo lado, nada más que por acá tenías que rodear más. Y va a parecer chistoso, pero me decía, ibas conmigo, pero sin mí. Así. Y así yo creo que vemos muchas personas, ¿verdad? Aunque muchos digamos que no, reconozcámoslo. O sea, sí lo hacemos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿verdad? Yo lo que veo con este pasaje de Nicodemo, y yo tenía mucho tiempo trayendo a Nicodemo conmigo. Y la verdad es que cuando el Señor me mostró el pasaje y fue así como les digo, o sea, a ver, ¿por qué y por qué? Y casi creo que me dijo, a ver, Juan 3. Y te lo voy a explicar y te voy a llevar a lo profundo de Juan 3. Este, fue maravilloso entender. Digo, hay cosas que nosotros sabemos, ¿verdad? Que no es por obras. Eso siempre me ha quedado muy claro. Pero a veces nos cuesta dejar el control de nosotros, de nuestra vida. Y es difícil por la humanidad que tenemos, por la forma en que crecemos, porque el mundo nos lleva de la mano en ciertas cosas y a veces perdemos de vista el rumbo de las cosas. A veces perdemos de vista lo más importante que es Dios. Y es cuando empezamos a dudar y empezamos a ver todas las situaciones a nuestro alrededor y nos sentimos vulnerables, ¿verdad? Entonces, si tú no quitas tu vista de Dios, si tú no dejas de que tus pensamientos estén en Él, créeme que siempre vas a tener seguridad, confianza, amor por Él. La forma en la que te enamoras del Señor es impresionante. La forma en la que Él te hace sentir como una hija de Dios, como un hijo de Dios, en el cual tú siempre estás dispuesto a darle más y más, pero por amor, no por obtener algo de Él, ¿verdad? O sea, ya llega el momento en que a lo mejor, por eso a veces nos dicen que estamos locos, ¿verdad? Pero, y sí, no importa, porque a lo mejor estamos enfermos y dices tú, segundo término, o sea, el Señor está conmigo, gloria a Dios, ¿verdad? O sea, ya la enfermedad es secundaria, ¿por qué? Porque dices, está en manos de Él. Ya me ha tocado situaciones en las que el doctor te dice, o sea, wow, o sea, no sé ni cómo estás así, ni cómo estás, ni cómo has resistido y ni cómo sigues, ¿verdad? Y uno dice, pues es Él, o sea, no soy yo, hago lo que me toca, ¿verdad? Pero pues la verdad que el que nos mantiene aquí hasta el día que Él quiera, pues es el Señor. Y el día que Él decida también gozosos porque sabemos que vamos con Él.
¿verdad? Yo creo que es una de las grandes satisfacciones, ¿verdad? Saber que vamos a estar ante su presencia, que somos gratos a Él, que somos el perfume agradable ante Él. Entonces yo te invito, ¿verdad? Con este pasaje, que demos una revisión a nuestro interior, que no importe el camino que tengamos recorrido, que no importe nuestra edad de nacimiento que tengamos con Jesús, ¿verdad? Si tenemos ya tiempo recorrido o si es poco, ¿verdad? Pero que nos entreguemos al Señor, ¿verdad? Cuando yo oía una predicación y el pastor decía que el momento en el que Dios hace el milagro, en serio que me llenó el corazón tanto que yo dije, Señor, así lo obras y así lo haces. O sea, era como si lo estuviera viendo. O sea, él decía, o sea, intentamos ser ovejas cuando nuestra naturaleza es otra y nos esforzamos tanto y queremos hacerlo por nosotros que no podemos. Y la verdad nos convencemos de esto y lo hacemos y hacemos todo lo que hace la ovejita, pero no logramos ser como ellas y no descansamos y no somos plenos y no somos completos. Estamos al 70% de descarga, ¿verdad? Cuando dice no se ha completado. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Verdad? ¿Qué nos falta para ser como todas esas ovejitas que están ahí robustas, plácidas, atentas al Señor, descansando en Él, que Él oye su voz y las identifica y ellas oyen su voz y lo entienden y saben que es Él? Y que siempre están dispuestas y que a donde Él va, ellas van, y que a donde Él se mueve, ellas se mueven, y cuando Él dice quietas, quietas se quedan, con ese corazón dispuesto, ¿verdad? Y no es que estemos mal ni que seamos malos. El Señor sabe de que estamos faltos, sabe nuestras necesidades, pero ¿sabes algo? Cuando yo escuché eso y que dice, cuando tú te arrodillas ante el Señor, te humillas ante Él, y humillarse no quiere decir o sea, así como se dice la palabra, ¿verdad? Humillar es mostrar nuestras debilidades ante Él, mostrarnos tal cual, vaciar nuestro corazón. Cuando tú haces eso, o sea, el Señor obra el milagro así, en cuestión de segundos. Por eso dice, el viento sopla de donde quiere y para donde quiere y como quiere. No nos damos cuenta. Pero el Señor obró el milagro. Cuando Él ve tu corazón dispuesto, arrepentido, y que estás ante Él y que lo vacías totalmente y que le dices, Señor, ya no puedo más. No puedo. Ya entendí que yo quiero controlar las cosas a mi manera y así no es. Ya entendí que yo quiero controlar esta parte de mí, no es. Ya entendí que esta parte de mi ansiedad que tengo, yo la quiero controlar por mis medios y quiero, y se me pasa por 2, 3 días y vuelvo a caer en lo mismo. Ya entendí que esta parte de mi comportamiento que me hace daño a mí, que le hace daño a las personas que me rodean, yo no la puedo cambiar. Quítame este dolor, este sufrimiento que yo traigo. El Señor te sana, te renueva, te entrega en ese momento así de rápido. El Señor, ahora sí se los voy a decir como muchas veces me lo dijeron a mí, entrega su corazón, ¿verdad? O sea, y yo decía, ¿y cómo se lo entrego, verdad? No es cierto, o sea, muchos entendemos así como que viéramos como que si lo sacas y se lo das, o sea, entrega su corazón. Se los voy a decir así como yo lo tuve que entender. Es arrodillarte, ¿verdad? Porque es en la forma en la cual estamos reconociendo ante Él que tenemos una necesidad. El Señor ya las conoce, pero es necesario que nos arrodillemos y que vaciemos nuestro corazón de tal manera que si es necesario y hasta importante que lo digamos en voz alta, se los voy a decir por qué. Porque en el momento en que nosotros nos arrodillamos
y le decimos al Señor de todas las cosas que estamos faltos, de todos nuestros errores, de lo que necesitamos que Él nos esté perdonando, de lo que necesitamos que Él reciba, de lo que necesitamos que Él transforme, de lo que que sabemos que no está en nosotros hacerlo por nosotros, y lo estamos escuchando, nos estamos haciendo conscientes de la necesidad que tenemos, de la necesidad que tenemos de cambiar, de la necesidad que tenemos de saber que ya no debo de ser esa misma persona, de saber que ya no tengo que estar agrediendo al otro, de saber que no lo puedo estar viendo con rencor por ciertas situaciones, de decirle, Señor, yo quiero verlos como tú los ves, quiero ver esas personas con el corazón, así como tú ves sus corazones, así los quiero ver yo, Señor. No importa la forma, la actitud en la que ellos sean conmigo, pero yo tener de ellos esa percepción de amor que tú tienes, Señor. Ahí cuando tú haces eso y lo haces en voz alta y te humillas y te postras ante Él y desnudas tu alma y tu corazón y le entregas todo, el Señor obra ese cambio en ti. Te transforma. Te transforma de una forma en la cual tú no te puedes explicar. Te transforma de una forma en la cual no entiendes cómo Él quitó tu dolor, esa opresión, ese luto que cargabas por años. En segundos, Él lo desaparece. Y cuando te das cuenta, porque en ese momento no te das cuenta, les digo, es como nos dice aquí, el viento sopla donde quiere y como quiere, donde quiere. Cuando reaccionas y dices, wow, o sea, lo puedo platicar, sí me duele, pero no de la misma forma que antes. Porque el Señor obró en ti. Porque el Señor te transformó. Porque el Señor te cambió. Porque el Señor hizo el milagro en ti. Te dio un corazón nuevo, dispuesto para que ames, dispuesto para que le sirvas, dispuesto para que te dejes fluir por ese espíritu. Déjate llevar, entrégate a los brazos del Padre. Te está esperando, te busca una y otra vez y te rehusas a dejar esa vieja personalidad. Ya no te rehuses. Cuando alguien te comparta la palabra, recíbela. Cuando alguien te comparte el amor de Dios, recíbelo, medítalo y piensa, ¿qué es lo que busca el Señor de mí? No soy digna por mi comportamiento, mas Él insiste en quererme llevar a su presencia, porque Él desea que yo entre en su reino. Y la verdad es que la bendición es tanta y es tan gratificante que no lo puedes contener y quieres decírselo a todo mundo y todo el mundo no te entiende, pero dices, no importa, yo como quiera les voy a decir, ¿verdad? Y es así. Entonces yo te invito con este pasaje a que des una revisión en tu interior, a que te postres ante los pies del Padre y le digas, Señor, transfórmame, bautízame con tu espíritu, quiero nacer de nuevo, ayúdame a permanecer en ti, porque no sé en qué momento perdí la dirección de mi vista que tenía contigo. Ayúdame, Señor. Entonces, hoy, hermanos, yo quiero orar por ustedes. Ya para terminar, espero que confío en el Señor que sea de grande bendición y que ustedes se sientan renovados con esta palabra, que se sientan alentados y que te sientas reconfortado con este pan espiritual. Vamos a orar y a cerrar nuestros ojos para ponernos en la presencia del Señor y a darle gracias por esta palabra que es de bendición para todos nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar unidos a tu pueblo, Señor, al que hoy llamas ante tu presencia, Señor, y lo llamas, Señor, a viajar hacia el interior para tener una nueva unidad contigo. Señor, transfórmanos, Señor, transforma nuestro corazón, transforma nuestras vidas,
para que seamos de renuevo, Señor, y de bendición ante los demás. Señor, que estas situaciones que estamos viviendo en la actualidad, Señor, no nos detengan a demostrar el gran amor que tú tienes por nosotros y que nosotros sentimos hacia ti. Que sea un paralelo, Señor, algo que nos impulse, Padre, a demostrar todo lo que tú eres capaz de obrar en cada uno de nosotros. Señor, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos y de cada una de las personas que están conectadas en esta transmisión, Señor, para que tú puedas obrar el milagro de transformación en cada uno de ellos. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias, Padre, por tu amor inmerecido. Gracias, Padre, por la vida de Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sean todos bendecidos, que la paz del Señor los acompañe siempre y nos vemos pronto.